Buenas tardes, buenos días. Empezamos con equilibrio, ventilación, perfusión, que es el último tema del aparato respiratorio. Mi nombre es Francisco Javier Lozano Arbizo y les recuerdo que tienen que revisar otras literaturas aparte de este video para poder complementar el conocimiento que tienen sobre el aparato respiratorio. En este caso, pues vamos a ver equilibrio, ventilación, perfusión. Y empezamos hablando de algunos de los objetivos que vamos a llevar a cabo. Hoy vamos a revisar las primeras dos partes de estos objetivos. Hablar de las diferencias en el equilibrio, ventilación, perfusión en las diferentes partes del pulmón y conocer un poco de la fisiología del pulmón normal en base a lo que hemos aprendido. Tenemos que ver esta imagen, ¿no? Para conocer un poco de la ventilación. Y es muy importante ver que a capacidad residual funcional. ¿Qué es capacidad residual funcional? Les voy a dar unos segundos para que piensen qué es capacidad residual funcional, pero es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una expiración de reposo. Tenemos una media. ¿De cuánto? De -5 de presión intrapleural. Y eso, debido a la contracción de los músculos inspiratorios, predominantemente el diafragma, va a cambiar ¿a cuánto? A -8. Durante la inspiración y quedarse así al final de la inspiración. Pero eso no es en todo el pulmón. Y como ya habíamos mencionado en clases diferentes pasadas, existen diferencias en la presión intrapleural, ya sea en el ápice o en la base. ¿Y por qué es esta diferencia? Bueno, muy sencillo. Podemos ver aquí que los alvéolos del ápice se encuentran más distendidos que los alvéolos de la base. Y sencillamente es por efecto de la gravedad. Aquí tenemos mucho más presión que aquí arriba. ¿Por qué? Porque aquí tenemos menos espacio que en el ápice. Entonces, podemos verlo aquí. Y algo muy interesante es lo siguiente. El cambio de presión intrapleural en los tres segmentos suele ser el mismo. En esta diapositiva podemos ver algo muy interesante, que es en el eje de las X, incremento de la presión transpulmonar o presión intrapleural. Como lo tenemos en negativo, entonces podemos asegurar que las unidades que vienen abajo son presión intrapleural. La transpulmonar sería positiva, recuérdenlo. Y en el eje de las Y podemos ver algo que es cambio de volumen. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué variable de la que hemos mencionado junta en su fórmula cambio de volumen y cambio de presión? Bueno, al final lo vamos a revisar. Entonces, ya revisamos que en la base tenemos aproximadamente 2.5 menos 2.5 de presión intrapleural a capacidad residual funcional. Y esta durante la inspiración aumenta ¿a cuánto? A -5. Excelente. Vamos a hacer un pequeño dibujo aquí para que sea más fácil repasarlo. En la parte media del pulmón, las presiones son un poco diferentes. Vamos a poner aquí media. Y sabemos que cambia de -5 a aproximadamente -8. Desgraciadamente no lo pusieron en esta imagen, pero espero que puedan darse la idea de lo que quiero transmitirles. Y después de esto, en el ápice hay un cambio de -10 ¿a cuánto? A -13. Y entonces, todos estos cambios son en magnitud de 3. Tres y 3. El cambio de presión intrapleural es de 3 en las tres partes. ¿Debido a qué? Ya saben a qué se da ese cambio de presión intrapleural. La contracción de los músculos de la inspiración, principalmente el diafragma, aumenta el tamaño de la cavidad torácica, lo que crea una especie de vacío
que es esa presión intrapleural de la que hemos estado hablando. Vamos a repasar. Entonces, por cada cambio de presión, debe haber un cambio de volumen en el pulmón. En la base, podemos ver que de menos 2.5 menos 2 cambia a menos 5. Y entonces, con este cambio de presión, tiene que haber un cambio de volumen. ¿Cuánto es? Aproximadamente. ¿Cuánto les parece a ustedes? Pero a mí me parecen 150 mililitros. Vamos a simplificarlo, ¿no? Después tenemos que en la parte media del pulmón el cambio parece ser no tan pronunciado. Cambiando de menos 5 a menos 8 de presión intrapleural. Y por lo tanto aquí solo entran aproximadamente, a mí me parecen 100 mililitros. Finalmente en el ápice el cambio suele ser más pequeño. Y podemos ver que cambia de menos 10 a menos 13. ¿Cuánto entra de volumen? Pareciera insignificante la cantidad de volumen que entra, como podemos ver. Y yo diría que son 50 mililitros. Entonces podemos ver que con el mismo cambio de presión intrapleural, ¿sí?, entran 150 mililitros en la base, 100 mililitros en la parte media del pulmón y 50 mililitros en el ápice solamente. Por lo tanto, haciendo la fórmula que a ustedes les encanta, que es la complianza, que nosotros sabemos que es igual a cambio de volumen sobre cambio de presión. Está un poquito feo, pero bueno, vamos a borrarlo. Cambio de volumen sobre cambio de presión, para que lo puedan revisar después. Sabemos que el cambio de presión en todas las zonas fue de 3. Solo 3 centímetros de agua. Y el cambio de volumen varió. Por lo tanto, sabemos que la zona que tiene más complianza de estas 3 es... Bueno, les daré unos segundos para que respondan. Y entonces la zona más compliante es la que tiene más cambio de volumen. ¿Cuál es esa zona? La base. ¿Y cuál es la zona menos compliante? Pues el ápice. ¿Y esto por qué se da? Bueno, muy sencillo. Y ya lo estuvimos revisando en las diapositivas anteriores. Tenemos este pulmoncito, ¿sí? Sabemos que en el ápice, ¿cómo están los alvéolos? Más distendidos. Y en la base, ¿cómo están los alvéolos? Más chiquitos. Y como hemos mencionado en clases anteriores, sabemos que mientras más distiendo a un alvéolo, ¿qué le va a pasar a su tejido elástico? El tejido elástico, mientras más lo trato de distender, trata más de regresar a su posición original. Por lo tanto, el tejido o los alvéolos que están en el ápice son menos compliantes porque tienen más retroceso elástico. Y los de abajo están muy pequeños. ¿Y qué le pasa a los alvéolos que son pequeños en la base? Su surfactante está más concentrado, sus fibras no están tan estiradas. Por lo tanto, al introducir el mismo cambio de presión, pueden tener un cambio mayor de volumen. Ellos tienen, por lo tanto, menos retroceso. Entonces, vamos a hacer un esquema y este esquema suele venir en la mayoría de los libros del aparato respiratorio, donde vemos que a capacidad residual funcional, ambos alvéolos tienen diferentes tamaños, pero al final de la inspiración, el tamaño de los alvéolos, como podemos ver aquí, pues creció. Tal vez no es el mejor dibujo, pero podemos ver que hubo una diferencia de presión desde cuando estaban a capacidad residual y cuando crecieron.
Pero el alvéolo chiquito a capacidad residual funcional, pues pareciera que tiene poco volumen. Pero durante la inspiración y al final de la inspiración, ¿qué le pasa? Crece más. Entonces, ¿cuánto cambio de volumen tuvo el alvéolo en la base? Mucho más que el del ápice. Y lo podemos ver en la gráfica que acabamos de revisar. Por lo tanto, si sabemos que ventilación minuto es igual a volumen corriente por frecuencia respiratoria, podemos saber que cuál parte tiene más volumen corriente, cuál parte renueva más aire, cuál zona del aparato respiratorio mueve más aire. Mueve más aire, ¿eh? Entiéndalo, mueve más aire. ¿Cuál zona del aparato respiratorio mueve más aire? Es la base. Por lo tanto, podemos saber que la zona con más ventilación es la base. Ya hablamos de la ventilación y tenemos que pasar con un concepto que es el flujo sanguíneo, también llamado en fisiología respiratoria como la Q. Q de perfusión pulmonar. Podemos ver aquí en el texto que aún en individuos normales hay diferencias regionales en el riego sanguíneo, es decir, la perfusión. Estas diferencias, al igual como lo vimos en las diapositivas pasadas, son por efecto de la gravedad. Excelente. Y el efecto que tienen la gravedad sobre los vasos sanguíneos, se le tiene que sumar al efecto que causan los alvéolos sobre los vasos sanguíneos. Vamos a leer lo que dice en el texto. Moviéndonos hacia la base, o es decir, a favor de la gravedad, la presión de las arterias pulmonares aumenta comparada con las de la base, las del ápice, perdón. Entonces, es obvio que si la arteria pulmonar va a dar bases hacia arriba, va a dar ramas hacia arriba y hacia abajo, ¿cuáles son las que van a tener más presión? Las ramas de la base. ¿Por qué? Porque están a favor de la gravedad. En cambio, las ramas del ápice no van a tener tanta presión ni tanto flujo. ¿Por qué? Porque están en contra de la gravedad. Al mismo tiempo, a eso le tenemos que sumar la presión de los alvéolos que mencionamos hace rato. Y esto lo vamos a ver en una de las siguientes diapositivas. Esta es una imagen del Boron, de su libro favorito, y vemos la distribución regional de la perfusión. Q siendo perfusión. Y abajo, en el eje de las X, vemos distancia sobre la base. Es decir, la base son 0 centímetros y el vértice del pulmón son 20 centímetros. 20 centímetros de altura para que se orienten. Aquí son 0 centímetros. ¿Y aquí son qué? 20 centímetros. Excelente. Y podemos ver que en la base, ¿cuánta perfusión hay? Mucha más. ¿Por qué hay mucha más perfusión en la base? Por efecto de la gravedad. La sangre se va hacia abajo por la gravedad. Y en el vértice del pulmón, la presión tiene que vencer a la gravedad. Por lo tanto, hay menos riego sanguíneo al vértice del pulmón o ápex, como hemos estado mencionando. Voy a ponerles un escenario hipotético y ustedes espero que puedan reflexionar lo que voy a describir. Voy a describir una línea que tal vez se les haga un poco compleja. Acabo de poner una línea. La voy a volver a marcar. ¿Qué pasó?
En este caso, que va a ser el escenario B, podemos ver que hay igual perfusión en la base que en el vértice. Y me pueden decir, yo conozco, doctor, yo conozco, profesor, dos situaciones en las que se podrían igualar la perfusión a la base y al vértice. Les voy a dar unos segundos para que piensen y traten de responderlo en su mente. Excelente. ¿Dónde no hay gravedad? Uno, en el espacio. Un astronauta tiene la misma perfusión al vértice y a la base. Oye, pero ¿y en la Tierra? Bueno, si me acuesto, no va a pasar nada. En decúbito va a haber la misma perfusión al ápice que a la base. Y entonces, quiero que ustedes se imaginen qué causaría eso sobre la ventilación. Eso es algo que sería interesante que ustedes se pusieran a pensarlo ahorita que tuvieran un tiempo libre. Podemos ver esta imagen, algo que ya habíamos mencionado. Ya habíamos mencionado que los alvéolos que están en el ápice están más distendidos, tienen más volumen a capacidad residual funcional. Y entonces esta presión alveolar en el ápice suele ser más grande que la de las arterias y la de las venas. Por lo tanto, ¿qué le están haciendo los alvéolos a los vasos en el ápice? Lo están ocluyendo. Por lo tanto, la perfusión en el ápice suele ser baja. Sumado esto al efecto de la gravedad que ya habíamos mencionado. Seguimos ahora en la parte media del pulmón y podemos ver que esta sería la zona 2. Estas zonas las describió el Dr. West en su libro, en algunos de sus artículos. Entonces les recomiendo que si quieren esta imagen, está en el libro del Dr. West. Y podemos ver que aquí la presión más alta es ¿cuál? La presión arterial o de la arteria pulmonar. Seguida de esa está la presión de los alvéolos y finalmente la presión de las venas. Por lo tanto, la resistencia en la parte o zona 2 del pulmón suele ser menor que la de la zona 1. Y finalmente, tenemos en la zona más baja o en la zona número 3, que aquí las presiones arteriales y venosas son mucho más altas que la presión alveolar. Por lo tanto, aquí no hay resistencia que se oponga al flujo. Por lo tanto, podemos decir que en la zona 3 de West, el flujo está aumentado. La perfusión está aumentado. Y podemos ver aquí del lado derecho, aquí abajito de West, que hay flujo. ¿Dónde hay más flujo? Flujo siendo el eje de las X. ¿Dónde hay más flujo? Bueno, podemos ver que en la zona donde hay más flujo es en la zona 3. Después de esto va disminuyendo el flujo, donde tenemos flujo, menos flujo, en la zona 2 hay menos flujo que en la zona 3. Y finalmente aquí nos muestra que en la zona 1 no hay flujo, pero en la vida real siempre va a alcanzar a haber algo de flujo. Por lo tanto, yo modificaría un poco esta imagen y haría más o menos esto. No sé si podemos. Algo así. Entonces, aún en la zona 1 suele haber algo de flujo, como podemos ver. En la zona 2 va aumentando y en la zona 3 el flujo es mayor. Por lo tanto, la perfusión es menor en la zona 1, va aumentando en la zona 2 y en la zona 3 es la zona con mayor perfusión, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad.
Algo que no hemos mencionado hasta ahorita es algo que, como ya pueden ver ahí, tiene 4 U's, un exceso de U's diría yo. Entonces aquí tenemos una carita feliz. Y hay dos propiedades del pulmón interesantes que no he mencionado y que en las clases pasadas se las he dejado de lado, que son en primer lugar reclutamiento y en segundo lugar la distensión. No se preocupen porque no se me entiende la letra, están apuntadas aquí. Ahorita que vayamos leyendo lo que está mencionando, estos puntos que nos muestra el doctor Boron, ¿no? En el libro Boron y Volpeu. Normalmente, algunos vasos están colapsados. Y es normal. Es una propiedad que tiene el pulmón. Más bien, los vasos pulmonares o capilares pulmonares. ¿Por qué? Porque el pulmón se asegura que a los vasos que les llegue sangre, les llegue bien. Y si le va a llegar poquita sangre a los vasos, mejor que ni les llegue. Normalmente, algunos vasos están colapsados. Algunos otros están abiertos, pero pese a ello, no conducen sangre. Y finalmente, hay otros vasos que están abiertos y conducen sangre. Y bueno, sabemos nosotros que para que se lleve a cabo el intercambio gaseoso, tiene que haber perfusión. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cambios súbitos de presión un mecanismo que pueda proteger al pulmón de las fuerzas de Starling. Cuando aumenta mucho la presión de perfusión, en cualquier tejido, la respuesta sería que aumente la presión hidrostática y eso produce filtración, llevándonos a edema. Desgraciadamente, en el pulmón no nos podemos dar ese lujo. En el pulmón tiene que haber un mecanismo que evite que aumente mucho la presión hidrostática. Y esos mecanismos son dos que acabo de mencionar. Reclutamiento y distensión. En la primera fase del reclutamiento, los vasos previamente colapsados ahora son permeables, pero todavía tal vez no conducen sangre. Y ahora los vasos que previamente estaban abiertos pero no conducían sangre, ahora sí la transportan. Podemos ver aquí qué es lo que pasó. Y los vasos que estaban abiertos ahora se ensanchan para permitir el paso de más sangre. Eso pasa en condiciones normales. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿De en qué momento puede aumentar la presión de perfusión pulmonar lo suficiente para causar la apertura de muchos vasos? Muy bien. Si dijeron el ejercicio, es una muy buena respuesta. El gasto cardíaco se puede aumentar lo suficiente para que la presión de los vasos pulmonares reclute y distienda alvéolos, aumentando los alvéolos perfundidos. Y al aumentar los alvéolos perfundidos, disminuye una de las variables más importantes que hemos mencionado. Disminuye el espacio muerto. Y finalmente, si aumenta mucho la presión de perfusión renal, ¿ahora qué pasa? Todos los vasos se dilatan. Por lo tanto, es muy interesante el proceso o lo que estamos viendo aquí. El pulmón es capaz de mantener cierta presión abriendo y cerrando vasos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Por eso puse que es muy importante. Porque si hubiera cambios muy bruscos de presión arterial,
pudiera bajar o subir tanto la presión hidrostática que pudiera no ser suficiente para llevar a cabo el intercambio gaseoso o producir edema. Y el edema pudiera aumentar el grosor, lo que disminuiría la difusión de cualquier gas. Nuestro pulmón tiene muchos mecanismos compensadores y ese es uno de los más importantes. Ya hemos hablado de ventilación, hemos hablado de perfusión, pero existe una relación entre estos dos. Ya hemos mencionado que la ventilación inicialmente disminuye el CO2 y aumenta oxígeno. ¿En dónde? En el alveolo. Y la perfusión es encargada de agarrar oxígeno. ¿De dónde? De los alveolos y agregar CO2 ¿a quién? A los alveolos. Entonces, pero tiene que haber una relación entre estos dos. Es decir, tienen que estar de acuerdo, ¿no? La ventilación tiene que coincidir con la perfusión. Si hay mucha ventilación, va a predominar el remover el CO2 del cuerpo. Va a haber más ventilación que perfusión, entonces vamos a quitar CO2 del cuerpo, ¿no? Esa es la lógica más grande que les podríamos llegar, que le podría llegar a ustedes, que podrían llegar ustedes a pensar. En una situación normal, es ideal que haya un equilibrio entre la ventilación y perfusión. En ese caso, los valores serían los que ya conocen. Aquí tenemos una gráfica donde medimos flujo, ya sea flujo sanguíneo o flujo de aire. ¿Ok? Y estamos viendo su relación desde la base hasta el ápice. Ya vimos que la ventilación es más grande, ¿dónde? En la base. Vamos a poner aquí una figurita. La ventilación alveolar. ¿Y dónde disminuye la ventilación alveolar? En el ápice. Ya vimos por qué. Tiene que ver con la gravedad y con la complianza que tienen estos alveolos. Pero sabemos también que la perfusión aumenta ¿dónde? En la base. Y en el ápice también disminuye. Entonces muchos podrían pensar que la relación ventilación-perfusión es homogénea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una simple división. Y si los dos son parecidos o iguales, el resultado debería ser 1. Pero existe cierta discrepancia o cierta diferencia entre la ventilación y la perfusión en las diferentes partes del pulmón. En el ápice, como ya vimos, hay ciertos alveolos a los que no les llega sangre o les llega excesivamente poca. Podemos ver esa parte aquí. Como podemos ver, esta línea no continúa hasta acá, hasta el ápice. ¿Por qué? Porque hay secciones que no tienen perfusión. Y entonces, ¿qué tienen? Estos tienen predominantemente, ¿qué? Ventilación. Pero en la base, la gravedad actúa más sobre la sangre. Entonces, en la base, ¿qué predomina? La perfusión. Entonces, para hacer el ejercicio, si acá es más alta la ventilación, si aquí es más alta la ventilación en el ápice, entonces aquí el índice ventilación-perfusión, ¿qué es lo que va a aumentar? Exclusivamente la ventilación o mayoritariamente la ventilación. La perfusión está más baja, entonces va a ser mayor. Pero en la base, el denominador es el que aumenta, entonces el índice de ventilación-perfusión va a disminuir. Seguimos con lo mismo, ¿no? Entonces hemos hablado que el índice de ventilación-perfusión en el ápice es mayor.
Es decir, es mayor de 1. ¿Por qué? Porque ¿qué predomina? La ventilación. Y en la base, ¿qué predomina? La perfusión. Entonces el índice ventilación-perfusión debería ¿qué? Disminuir. Es decir, ser menor a 1. Entonces yo les había mencionado que en condiciones ideales el índice ventilación-perfusión tiene que ser 1 o aproximadamente 0.8. ¿Por qué? ¿Cuánto es la ventilación alveolar normal? Ustedes conocen que la ventilación alveolar normal es igual a de 5.250 mililitros. Según lo que mencionamos, cuando el volumen corriente era igual a 500, el espacio muerto era igual a 150 mililitros y la frecuencia respiratoria es igual a 15. Pero también sabemos que la Q es igual a 5.000 mililitros, ambos por minuto. ¿Por qué? Porque la perfusión o la cantidad de sangre que le llega al pulmón por minuto debe ser igual al gasto cardíaco. Lo que sale por el corazón izquierdo debe ser igual que lo que sale por el corazón derecho. Entonces la relación perfusión debe ser muy cercana a 1. Aproximadamente de 0.8 a 1.2. Pero bueno, como en fisiología no se hablan de valores normales, espero que entiendan esta relación y llevar a cabo comparaciones dependiendo del caso que se les entregue. Entonces se supone, y el pulmón, para mantener los valores que aparecen aquí debajo, debe tener un índice de ventilación-perfusión cercano a 1. Es decir, una PCO2 de 40, una PO2 de 100 y un pH de 7.4. Pero ¿qué pasa si nos desviamos de esto? ¿Qué pasa si ahora el índice de ventilación-perfusión disminuye? Es decir, disminuye la ventilación en comparación a la perfusión. Tenemos aquí un índice de ventilación-perfusión menor a 1. Hay de dos, o que aumente la Q o que disminuya la ventilación, o que aumente la perfusión al pulmón o que disminuya la ventilación. Cualquiera de las dos nos va a traer consecuencias similares. ¿Cuál es esa consecuencia? Bueno, en relación, aquí lo que estamos viendo principalmente es que al pulmón le está llegando cierta cantidad de sangre por minuto, sí, pero es capaz de oxigenarse o de llevarse un intercambio gaseoso en toda esa sangre que está llevando. No. ¿Por qué? Porque la ventilación es muy baja. Entonces este escenario es muy parecido a lo que se le denomina hipoventilación. Y ustedes ya conocen cuáles son las consecuencias de la hipoventilación. Que aumente el CO2 y eso disminuye el oxígeno, ya sea en el alveolo o en la arteria. Al mismo tiempo, vamos a ver el escenario contrario. Tenemos aquí un índice de ventilación-perfusión, una relación ventilación-perfusión mayor a 1. Eso significa que puede ser que aumente la ventilación o que disminuye la perfusión. Eso se puede traducir en que nos está sobrando ventilación, en que estamos renovando aire de más, en el que llega sangre al pulmón, puede llevar a cabo el intercambio gaseoso, pero lo estamos llevando a cabo de más. Estamos ventilando de más. Entonces, si aumenta la ventilación alveolar, que sería este caso, en comparación con la perfusión, ¿qué es lo que está pasando? Serían las consecuencias de una ¿qué? De una hiperventilación. Y ustedes conocen las consecuencias. Disminución del CO2 y eso aumenta ¿a quién? Al oxígeno. Espero que haya quedado claro. Entonces,
Cuando el índice de ventilación-perfusión disminuye, es porque hay poca ventilación en comparación que ¿quién? Que la perfusión. Ya vimos, si el índice de ventilación-perfusión disminuye es porque o la ventilación disminuye o la perfusión aumenta. Por lo tanto, esto se traduciría como si fuera una hipoventilación. ¿Cuál sería el efecto de una hipoventilación o de que la ventilación sea insuficiente para llevar al intercambio gaseoso? Bueno, baja la presión arterial de oxígeno y sube la presión de CO2. Escenario contrario. ¿Cuál sería el efecto de que el índice de ventilación-perfusión aumente? Bueno, hay de dos sopas, ¿no? Que aumente la ventilación o que disminuya la perfusión. Eso se podría traducir como una ¿qué? Como una hiperventilación. Y entonces nosotros sabemos qué pasa cuando hay una hiperventilación. Inicialmente se barre el CO2 y eso me va a llevar a que aumente la presión ¿de quién? Del oxígeno. En esta imagen podemos ver uno de los extremos del desequilibrio ventilación-perfusión, que es el shunt. Y entonces nosotros sabemos que cuando la ventilación es cero, el equilibrio o el índice no se va a volver cero. ¿Por qué? Porque lo que sea, o sea, digo, cero sobre lo que sea es igual a cero. Es decir, 0 sobre 5, que es lo normal, nos va a dar 0. Y entonces un ejemplo claro es la presencia de obstrucciones alveolares que nos llevan al shunt. Podemos poner aquí, por ejemplo, no sé, es una canica que se atoró en la tráquea o en algún alveolo, digo, en alguna vía de conducción, perdón. Y entonces ahora la sangre que entra con 40 de oxígeno y 47 de CO2 va a salir exactamente igual. ¿Por qué? Porque no se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. Entonces la sangre pasa de derecha, como vemos aquí, a izquierda, sin llevar a cabo el intercambio gaseoso. Eso es un shunt. Y entonces ya vimos que, que los gases salen iguales, salen igual que como venían en el extremo venoso. ¿Por qué? Porque no se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Esto es una de las causas de hipoxemia arterial. Y como podemos ver aquí, en el gráfico que tenemos aquí, pues aquí tenemos en el eje de las Y la PCO2 y en el eje de las X la PO2. Y en el extremo que es el shunt, tenemos que el oxígeno está a 40 y la PCO2 está a 47, porque así como entra la sangre al pulmón, así sale. Aquí tenemos el otro extremo del desequilibrio ventilación-perfusión, que es el espacio muerto. Y aquí viene infinito. Un número que tal vez para ustedes pues ni es un número, pero puede resultar confuso. Y bueno, cuando el flujo sanguíneo es cero, pero hay ventilación, entonces el BQ se vuelve infinito. ¿Por qué? Porque 5 sobre 0, en realidad no se puede llevar a cabo esa división. Pero en matemáticas sabemos que todo lo que está dividido entre 0 tiende a infinito. Y por lo tanto, eso es el BQ. Pero otra cosa que hay que tener en cuenta es lo que mencionan aquí en negritas. Espacio muerto alveolar. Y ustedes yo creo que ya saben que es espacio muerto alveolar, que esto es el aire que se encuentra dentro de los alveolos que no participa en el intercambio gaseoso. ¿Pero por qué? Porque no tienen perfusión. Entonces son alveolos que no están perfundidos, pero sí están ventilados. ¿Ok? Y entonces nosotros sabemos que el fenómeno que mientras más se va elevando el BQ, como viene aquí, ¿qué va pasando? ¿Qué le va pasando a la sangre? ¿Qué va disminuyendo?
va disminuyendo el CO2 y va aumentando. ¿Quién va aumentando? El oxígeno. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si el BQ aumenta es por una u otra, o que aumente la ventilación o que disminuye la perfusión. El fin último o el resultado último es que predomina la ventilación. Y nosotros sabemos que si hacemos eso, disminuye la PaCO2, aumenta la PaO2 y por lo tanto en el extremo arterial, ¿cómo va a salir la sangre? Con un mayor ¿qué? PaO2 y una mayor ¿qué? Y una menor ¿qué? PaCO2. Que son lo que está mencionando aquí. Para resumir, ya lo vimos infinidad de veces, si el BQ baja, es porque baja la ventilación alveolar o sube la perfusión en cualquier cosa, en cualquier caso, el resultado va a ser el esperado de una hipoventilación. El extremo ya vimos que es un shunt. Mientras va subiendo el BQ, se va comportando esa zona pulmonar o ese pulmón o esos alvéolos como si hubiera una ¿qué? Una hiperventilación, por lo tanto sucede lo que ya conocemos. El extremo es el espacio muerto alveolar. Y entonces aquí tenemos un ejercicio. Este ejercicio es para que ustedes lo lleven a cabo y nos representa dos unidades pulmonares diferentes. Imagínense tal vez dos pacientes diferentes, tal vez dos pulmones diferentes, tal vez un lóbulo y otro es otro lóbulo. Y tenemos dos índices de BQ o dos equilibrios BQ. En el A me da 0.62 y en el B tenemos 0.73. ¿Cuál de estos tiene mayor presión alveolar de CO2, presión alveolar de oxígeno y pH postcapilar? Les voy a dar unos segundos para que piensen su respuesta. Y bueno, la respuesta es que el paciente número A o el paciente A tiene un BQ más bajo, por lo tanto se comportaría como si fuera una hipoventilación. Y por lo tanto el paciente A es el que tiene una mayor PaCO2. En contraparte, el paciente B se comporta como una hiperventilación. Por lo tanto, es el que tiene mayor PaO2 y mayor pH postcapilar. Y bueno, antes de terminar con el capítulo de circulación pulmonar y perfusión y todas estas cosas que hemos hablado, que tienen que ver predominantemente con circulación y ventilación, hay un fenómeno interesante que ocurre en la circulación pulmonar. Este fenómeno, ¿cómo se llama? Vasoconstricción hipóxica. Y es único en la circulación pulmonar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en otros tejidos, tal vez, hablando de corazón, hablando de músculo, estos al realizar más trabajo, al gastar más energía, liberan CO2 y ese CO2 vasodilata las arteriolas para que aumente el flujo. Pero el pulmón no quiere esto. El pulmón, como vemos en esta gráfica que aparece debajo del Dr. West, aumenta sus flujos sanguíneos dependiendo de la presión alveolar de oxígeno. Y bueno, podría parecer un poco contraintuitivo. Aumentar el flujo a donde sí hay oxígeno y bajar el flujo a donde no hay oxígeno. Bueno, les voy a hacer un pequeño dibujo. Tenemos dos alvéolos, los dos irrigados por diferentes arterias, diferentes capilares. Y entonces,
Los dos sabemos que van a llegar ¿con cuánto? Con 40. Y van a salir con cierta cantidad de oxígeno. Pero ¿de qué depende con qué cantidad de oxígeno, con qué presión de oxígeno, perdón, salen esos alvéolos? Bueno, ¿qué tal si tenemos un alvéolo que tiene una ventilación no muy adecuada? Entonces, su presión es de 80. Pero tenemos un alvéolo mucho más importante. Un alvéolo que está bien ventilado, entonces tiene 100. ¿A dónde prefiere el cuerpo que se vaya la sangre? ¿Al alvéolo que está mal ventilado o al alvéolo que está bien ventilado? Entonces sucede un fenómeno muy interesante que es esta vasoconstricción hipóxica, que los capilares, bueno, las arteriolas, escuchen bien, las arteriolas de los alvéolos que están mal ventilados se constriñen. Por lo tanto, en el alvéolo mal ventilado va a haber mucha resistencia. Y entonces la sangre va a viajar a donde haya menos resistencia. ¿A dónde va a viajar la sangre ahora? Al alvéolo bien ventilado. Este caso es una simplificación con dos alvéolos, pero en el pulmón suele haber muchos alvéolos bien ventilados. Entonces desviamos la sangre de los alvéolos que están ¿qué? Que están mal ventilados y la llevamos a los alvéolos que están bien ¿qué? Bien ventilados, para que la sangre de esos alvéolos salga con una presión adecuada de oxígeno y de CO2. A manera de resumen, sabemos que el índice de ventilación-perfusión es un índice entre la ventilación alveolar, muy importante, alveolar, y el flujo sanguíneo pulmonar. Es importante que haya un equilibrio entre estos dos. ¿Por qué? Para que haya un intercambio gaseoso adecuado de oxígeno y CO2. Normalmente, si las condiciones están de una manera adecuada, pueden ser de 0.8 hasta 1. Y un índice con este valor nos va a dar los valores que ya conocemos de presión arterial de oxígeno y presión arterial de CO2 de 100 y de 40 respectivamente. Entonces tenemos aquí que en el ápice tenemos una perfusión nula y una ventilación disminuida. Si yo le pudiera poner un número, yo le pondría una ventilación tal vez de 2 y una perfusión de 1. 2 entre 1, está difícil, ya sé. 2. ¿Ok? Y entonces, para compararlo, tenemos que sacar la zona 2 de West. ¿Cuánto es la perfusión en la zona 2 de West? 5. ¿Cuánto es la ventilación en la zona 2 de West? 5. Por lo tanto, el índice de ventilación-perfusión me va a dar 1. Y entonces, ¿cómo está el índice de ventilación-perfusión en el ápice? Alto. Por lo tanto, ¿qué predomina aquí? La ventilación. Y entonces, ¿cómo se va a comportar? Como una hiperventilación, disminuyendo el CO2 y aumentando el oxígeno. Por otro lado, en la zona 2 tenemos que los valores van a ser los normales. ¿Con cuánto oxígeno va a salir la sangre? Con 100. ¿Con cuánto CO2 va a salir la sangre? Con 40. Y en la base tenemos el otro fenómeno, que ¿qué es? Tal vez aquí hay mucha más perfusión, aquí le podría poner un 6. ¿Y la ventilación cómo está? Bueno, tal vez es 5. Entonces el índice de ventilación-perfusión me va a salir ¿cuánto? Menor a 1. Por lo tanto, este índice está disminuido. Y entonces se va a comportar como una ¿qué? Como una hipoventilación, aumentando el CO2 y disminuyendo el oxígeno. Bueno, aquí se acabó la clase. Espero hubieran puesto atención toda la clase. Y si tienen alguna duda, pues lo pueden volver a revisar o me pueden mandar un mensaje a mi correo.